Muy bienvenidos a la clase número 6 de las clases de ciudadanía en español para los que tienen que pasar en el examen en inglés. Esta es la versión que entró en vigor el 2025, la de 128 preguntas. Para comenzar, vamos a repasar algunas de las 128. Acuérdense que tienen que estudiar en su tiempo también. Esto es solamente para familiarizarlos con las preguntas y cómo se oyen para que agarren confianza. Hoy vamos a estar repasando los tiempos de las colonias y la independencia. Como está el gatito con las orejas bien puestas, hay que escuchar la pregunta y contestar en voz alta, porque así es lo que les va a pasar con el oficial durante su entrevista, durante su examen. Aquí también les voy a presentar la pregunta después en la pantalla. Así la escuchan y la ven y espero que se les pegue. Pero para que practiquen, traten de contestar primero en voz alta, en inglés, a la respuesta sin ver la pregunta. Empecemos. The colonists came to America for many reasons. Name one. Los colonos vinieron a América por muchas razones. Nombre en una. Cuando hablan aquí de the colonists, los colonos, hablan de los que llegaron acá a lo que llegó a ser Estados Unidos. Cuando mencionan América, están hablando de lo que llegó a ser Estados Unidos. Como dicen name one, quiere decir que hay varias respuestas correctas, pero solamente le exigen una para pasar. Así que, ¿cómo contesta? The colonists came to America for many reasons. Name one. Ahí vamos. Freedom, libertad, es la más fácil. Political liberty, libertad política. Aquí ya vienen con las respuestas más específicas. Religious freedom, libertad religiosa. Economic opportunity, oportunidades económicos. Pero nomás tienen que memorizar una. To escape persecution, para escaparse de la persecución. ¿Ya? Next. Who lived in America before the Europeans arrived? Did you say your answer? ¿Quién vivió en América antes de la llegada de los europeos? If you didn't already answer, say it in English, please. American Indians or Native Americans. Indios americanos o americanos nativos. Significa lo mismo. Cualquier respuesta cuenta. Solamente les indican que hay más de una manera correcta de contestar. Next. What group of people was taken and sold as slaves? You know the answer? Say it out loud. ¿A qué grupo de personas llevaron y los vendieron como esclavos? Africans, africanos, obviamente. También pueden decir people from Africa, gente de África.
Es lo mismo que africanos. No tienen que memorizar la lista entera, nomás una versión de una respuesta correcta. Next. What war did the Americans fight to win independence from Britain? Say your answer, please. ¿Cuál guerra luchó los americanos para ganar independencia de Bretaña? What war did the Americans fight to win independence from Britain? If you haven't already said your answer, please do now. The American Revolution, la Revolución Americana. The American Revolutionary War. Tienen varios modos de decir lo mismo. The War for American Independence. Acuérdense, lo que viene entre paréntesis es opcional decir en voz alta. Todo el mundo aquí dice The Revolutionary War. Ya sabemos de cuál estamos hablando. Pero pueden decir cualquiera de estas versiones. La guerra para la independencia, etc. Next. Tell me one reason the Americans declared independence from Britain. Nómbreme una razón por qué los americanos declararon su independencia de Bretaña. One reason. Van a dar varias opciones, but just acuérdense de una. High taxes, impuestos elevados. Taxation without representation, impuestos sin representación. Eso fue un lema muy importante de la revolución, porque les cobraban impuestos, pero no tenían voz en el parlamento. Obviamente eso les chocaba. The British soldiers stayed in Americans' homes, también conocido como boarding or quartering. Los soldados británicos podían quedarse en las casas de los americanos. Podían llegar y decir, fuera, aquí vamos a estar. Aquí el general ya le gustó, aquí va a ser su cuartel. Hasta podían obligar a la gente a darles de comer. Eso les chocaba. They did not have self-government. No tenían autogobierno. The Boston Massacre. El masacre de la ciudad en la ciudad de Boston. Eso fue un evento muy famoso en esos tiempos, que había un grupo de personas haciendo protesta y soldados británicos les dispararon. Entonces eso enojó mucho a los colonos. The Boston Tea Party, the Tea Act. La ley de té, les cobraban por té y tenían que comprar té de Inglaterra. Entonces, esto fue un momento famoso en que los rebeldes se disfrazaron como gente indígena y abordaron un barco inglés y tomaron todo el té que venían trayendo y lo echaron al mar. Eso fue un evento famoso también. The Stamp Act. Otra ley que impusieron para cobrar impuestos. Que cada cosa que vendían tenían que tener un timbre, una estampa, una estampilla. O no la podían vender. The Sugar Act. Otro impuesto sobre el azúcar.
Acuérdense que todas estas cosas fueron importantes durante la revolución o para que ayudó a levantar la revolución, a hacer enojar a la gente. Pero solamente tienen que aprenderse one reason. Entonces, si les gusta decir Stamp Act, Sugar Act, Boston Massacre, etc., bien pueden. Si se les resulta más fácil recordar high taxes, también. The Townshend Acts. Townshend fue un jefe del parlamento inglés en aquel entonces y pasó una ley que cobraba impuestos y puso imposiciones sobre la gente en las Américas. También les decían the Intolerable Acts, los proyectos de ley intolerables. All right, next question. Who wrote the Declaration of Independence? What's your answer? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Hopefully you got that correct. Thomas Jefferson. En realidad hubo un comité, pero él escribió la primera versión, luego el comité opinó y luego el Congreso también opinó antes de publicar la versión final. Pero Thomas Jefferson es el que tiene el crédito. Next question. When was the Declaration of Independence adopted? When. Aquí quieren fecha. ¿Cuándo? ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? ¿Ya saben la fecha? Say it. Okay. July 4th, 1776. Si no se han dado cuenta, tendemos a decir los números, los años, no como en español. En español dirían 1776, ¿verdad? Como número normal. Aquí solemos dividirlo en dos, decir 17, 76. ¿Ya? Y notarán que en vez de decir cuándo se escribió, dicen cuándo se adoptó, porque como acabamos de describir, hubo un comité y votos y revisiones antes de adoptar la versión final. ¿Qué se declaró en esta fecha? July 4th, 1776. Next question. The American Revolution had many important events. Name one. Okay, go ahead and say one. La Revolución Americana tuvo muchos eventos importantes. Nombren, ¿cuántos? 1. Quiere decir que va a haber lista, pero no es necesario aprender la lista. Aquí salen muchas batallas. Hay mucha historia importante. Si les interesa saber más de la historia, bien, hay muchos buenos libros. The Battle of Bunker Hill. La batalla del cerro llamado Bunker. Yo visité el monumento cuando yo tenía 15 años. Creo que queda en Boston o fuera de Boston. La más obvia quizás, la Declaración de Independencia. The Declaration of Independence fue un evento muy importante. Washington Crossing the Delaware o la Batalla de Trenton. Hay muchas pinturas de este evento porque lo pintaron como algo muy dramático y sí lo fue porque
no pensaban que Washington fuera a atacar durante el invierno, porque había nieve, había hielo en el río, pero cruzaron el río con hielo y todo para atacar de sorpresa. So Washington crossing the Delaware. Delaware fue el nombre del río. Washington cruzó el río Delaware. The Battle of Saratoga. La batalla de Saratoga. No me acuerdo qué tuvo de especial, pero... Valley Forge. El campamento en el valle llamado Forge. Eso fue importante porque ahí pasó Washington y sus tropas un invierno muy fuerte, muy difícil. Y ya no tenían casi comida ni nada. Muchos murieron y muchos quisieron abandonar la causa, pero aguantaron el invierno y continuaron con la lucha. Así que fue un momento clave. Valley Forge. Sobrevivieron el invierno ahí. The Battle of Yorktown. La batalla de la ciudad de Yorktown fue donde los ingleses se rindieron. British surrender at Yorktown. Todos estos fueron momentos claves o importantes, por lo menos durante la revolución. Nomás tienen que aprenderse una para pasar la pregunta. Okay, next question. There were 13 original states. Name 5 of them. Can you do it? Hubo 13 estados originales que nombran a 5. Ha habido muchas versiones de esta pregunta tras los años. Hace mucho tenían que aprender los 13. Y en la última versión antes de esta tenían que aprender 3. Ahora piden 5. Aquí vienen sus nombres. ¿Ya? Usted dirá cuál se le pega más. Le voy a decir lo que hacen muchas personas. Se les hace más fácil a recordar los que tienen algo en común. Entonces hay New Hampshire, hay New York y hay New Jersey. Esos 3 contienen New y tienen algo en común. Eso les ayuda a recordar. Ya van 3. Luego tienen North Carolina y South Carolina. Carolina del Norte, Carolina del Sur. Entonces, muchos escogen esos 5 estados. New York, New Jersey, New Hampshire, North Carolina, South Carolina. Pero los que quiera. Si se acuerdan de Georgia y de Virginia, los que sea, pero ya son 5. Next question. What founding document was written in 1787? Si lo sabe, dígalo. ¿Cuál documento fundador se escribió en 1787? What founding document? ¿Qué documento fundador fue escrito en 1787? 1787. ¿Cuándo se escribió? ¿Cómo se llama? Es importante. The Constitution. Porque después de la revolución pasaron varios años
en que los 13 estados vivían bastante independientes, hasta que decidieron formar una constitución y cambiar el tipo de gobierno. Entonces eso se hizo por medio de la constitución. The Constitution. Next question. The Federalist Papers supported the passage of the Constitution. Name one of the writers. ¿Sí sabe? Los papeles federalistas apoyaron el pasaje de la Constitución. Nombren uno de los escritores. The Federalist Papers fueron unos ensayos para convencer a la gente, para explicar lo que era la Constitución y para convencer a la gente que era buena idea para que votaran en favor. Y hubo algunos escritores principales contribuyendo a esos ensayos. Hay que nombrar uno para pasar. Uno fue James Madison, que luego llegó a ser uno de los presidentes. Otro fue Alexander Hamilton, que estuvo en el gabinete del George Washington. Otro fue John Jay, que fue el primer juez en jefe de la Corte Suprema. Y a veces publicaron anónimamente. Entonces usaron un nombre latín, Publius, como refiriéndose al público, representando a la gente. So, escogen uno que pueden recordar. The Federalist Papers. Pero escuchen bien a la pregunta porque puede haber más de una pregunta relacionada con la Federalist Papers. Entonces escuchen bien toda la pregunta y cuando al final, name one of the writers, el nombre de uno de los escritores. Una vez entrevisté a una señora y pensé que no iba a pasar el examen. Y nomás le quedaba una última oportunidad y le tocó esta pregunta. Y pensé que no iba a pasar porque no es de las fáciles. Y dijo, Alexander Hamilton. Y pasó el examen y le pregunté después, ¿cómo lo hizo? Si no se acordó de varias cosas más fáciles. Dice, es que mi hijo se llama Alexander, así que se me grabó mucho hasta esta pregunta, esta respuesta. Pues lo que tengan que hacer para recordar, ¿verdad? Okay, next question. Why were the Federalist Papers important? Aquí ya están volviendo a hablar de los Federalist Papers. Pero pueden distinguir porque aquí no están preguntando names, están preguntando why. ¿Por qué? Que no se confundan. Pongan atención en la primera palabra y en toda la pregunta. ¿Por qué fueron importantes los papeles federalistas? Y como les expliqué hace un momento, they helped people understand the Constitution. Ayudaron al pueblo a entender la Constitución. And they supported passing the Constitution. Apoyaron el pasar la Constitución para que fuera la ley de la nación. No tiene que decir todo, tiene que saber una respuesta correcta. Next question. Benjamin Franklin is famous for many things. Name one. Do you know? Say it if you know.
Benjamin Franklin es famoso por muchas razones. Nombren una razón, una de las cosas que hizo Benjamin Franklin para ser famoso. Okay. He founded the first free public libraries. Fundó las primeras bibliotecas públicas en el país. He was the first Postmaster General of the United States. Fue el primer director del Departamento del Correo de los Estados Unidos. He helped write the Declaration of Independence. Ayudó a escribir la Declaración de Independencia. ¿Se acuerdan que les dije que había comité? Pues él era un miembro de ese comité. He was an inventor. Fue inventor. Estudió electricidad y muchas otras cosas. You just need to remember one reason he was famous, though. He was a U.S. diplomat. Fue diplomata. Creo que fue embajador a Francia. Next question. George Washington is famous for many things. Name one. Debe ser fácil, porque George Washington es bien famoso. George Washington es famoso por muchas cosas. Nombren una. The father of our country. Porque le decimos el padre de la nación. He was the first president of the United States. Fue el primer presidente. He was a general, the general of the Continental Army. Fue el general del ejército continental que luchó contra Gran Bretaña para la independencia. He was president of the Constitutional Convention. Él fue el presidente de la convención donde apoyaron la Constitución. Next question. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones. Nombren una. Ya deben de saber, porque lo comentamos hace pocos minutos. Escribió la Declaración de la Independencia. He was the writer of the Declaration of Independence. Por esa razón, creo que más que cualquier otro es famoso. He was the third president of the United States. Fue el tercer presidente. He doubled the size of the United States by the Louisiana Purchase. Dobló el tamaño de los Estados Unidos. Fue cuando compró el territorio de Louisiana de Francia. He was the first Secretary of State. Fue el primer secretario de Estado. Trabajó con George Washington. He founded the University of Virginia. Fue el fundador de la Universidad de Virginia. He wrote the Virginia Statute on Religious Freedom. Escribió una ley de Virginia sobre libertad religiosa, que sirvió como ejemplo. Next question. James Madison is famous for many things. Name one. James Madison fue famoso por muchas cosas. Nombren una. ¿Podrán? Let's hear. Le dicen the father of the Constitution, el padre de la Constitución. Durante los debates él escribía muchas cartas y ensayos sobre el proceso, y eso se llegaron a conocer. Entonces lo consideran el padre de la Constitución. Tuvo un papel importante ahí. He was the fourth president of the United States. Fue el cuarto presidente. He was president during the War
1812. Fue presidente durante la guerra de 1812. A veces le dicen la Segunda Guerra de Revolución porque fue otra vez contra Gran Bretaña. Hay mucha historia interesante relacionada con esa guerra. He was one of the writers of the Federalist Papers. Fue uno de los autores de los papeles federalistas que mencionamos hace unos minutos. Next question. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. Alexander Hamilton es famoso por muchas cosas. Nombren una. Les voy a decir dos cosas que no aparecen en la lista. Han hecho una obra de teatro musical llamado Hamilton acerca de su vida, pero eso no está en la lista. También Alexander Hamilton murió en un duelo. Tampoco está en la lista, pero es interesante saber. Enfóquense en lo que sí viene en la lista. He was the first Secretary of the Treasury. Fue el primer secretario de la Tesorería bajo George Washington. He was one of the writers of the Federalist Papers. Fue uno de los escritores de los papeles federalistas que ya hemos mencionado varias veces. He helped establish the first bank of the United States. Ayudó a establecer el primer banco de los Estados Unidos. He was an aide to General George Washington. Fue ayudante al general George Washington durante la Revolución. He was a member of the Continental Congress. Fue miembro del Congreso Continental, el Congreso que declaró la independencia. Remember, you only have to learn one to answer the question correctly. Ahora bien, vamos a practicar un poco de reading and writing, lectura y escritura. Así que agarren su lápiz y una hoja de papel. Entonces yo voy a leer la pregunta para que escuchen el acento y me copien cuando se trata de la lectura. What did Alexander Hamilton do? Please read the question. Muy bien. What did Alexander Hamilton do? Now please write. He helped write the Federalist Papers. He helped write the Federalist Papers. He helped write the Federalist Papers. Okay. Corrijan su trabajo. Él ayudó. ¿Qué hizo Alexander Hamilton? Ayudó a escribir los papeles federalistas. Algunas de estas preguntas no es probable que aparezcan en su prueba de leer y escribir, pero están para fortalecer su práctica, lo que están aprendiendo en las preguntas de cívica. Okay, next. Who do we call the father of the Constitution? Please read the question. Good. Who do we call the father of the Constitution? Now please write. James Madison was the father of the Constitution. James Madison was the father of the Constitution.
Okay. Check your work. Next. What did the Federalist Papers do? Please read the question. Good. What did the Federalist Papers do? Now please write. They supported passing the Constitution. They supported passing the Constitution. ¿Ya hicieron el intento? Okay, check your work. Esto no es para desanimarlos, es para que vean donde necesitan más práctica. Y para que se acuerden de las cosas que les podrá tocar en el examen de cívica también. Next. Why is Benjamin Franklin famous? Please read the question. Why is Benjamin Franklin famous? Now please write. Franklin was an inventor. Franklin was an inventor. Les comenté que estudió la electricidad, entonces agarré una imagen que tiene rayos ahí. Okay, check your answer, please. Nothing too difficult there, I don't think. Next. Who was the second president of the United States? Please read the question. Good. Who was the second president of the United States? Now please write. Adams was the second president. Adams was the second president. Corrijan su trabajo. John Adams fue el segundo presidente después de George Washington y antes de Thomas Jefferson. All right, next. Para terminar esta sesión, who has freedom of speech? Read the question, please. ¿Quién tiene libertad de hablar o de expresión? Who has freedom of speech? Please write. Every person living in the United States. Every person living in the United States. Espero que ya no se equivoquen con United States. Les he puesto énfasis en que hay que aprender bien cómo se escribe. Please correct your work. Cada persona viviendo en los Estados Unidos tiene libertad de expresión. Bueno, esto concluye esta sesión. Espero que sigan practicando y que se sigan preparando para su entrevista y su examen y que les vaya muy bien.
y que sigan viniendo aquí para estudiar las clases. Vienen más todavía.